So when I teach, I always invite people to get involved in the subject matter. Así que cuando yo enseño, yo siempre exhorto a las personas a que se involucren en el tema que estamos discutiendo. There are no foolish questions, No hay ninguna preguntas tontas. no silly questions. No hay preguntas que sean necias. Every question is important. Toda pregunta es importante. So I encourage you, Así que yo los exhorto as you are listening to this lesson, que según están ustedes escuchando esta lección, that a question may arise in you as you are listening. y quizás les surja una pregunta según usted escucha. Jot that question down, Así que escriban esa pregunta. and when it's time to talk about it, we're going to talk about it. Y cuando llegue el momento de hablar de eso, entonces hablaremos de eso. You have to realize that your question Usted tiene que darse cuenta de que su pregunta is the same question that many other people have. es la misma pregunta que muchas otras personas pueden tener. So we see in the Bible, I am so grateful for the people who asked questions in the Bible, and we got to hear how Jesus answered their question. Yo estoy tan agradecido por esas personas que en la Biblia le hicieron preguntas a Jesús y cuáles fueron las contestaciones de Jesús. And I realize sometimes we feel, I don't know if I want to, don't be afraid. Así que a veces nos sentimos un poco atemorizados de hacer una pregunta, pero por favor no tengan temor ninguno. This is important. Esto es importante. I remember when I was in college, Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, for the area that I was studying in, para el área en que yo estaba estudiando, I had to take an advanced course in statistics. yo tenía que tomar un curso de estadísticas avanzado. But I really didn't have the proper foundation in math to really be taking the course. Pero yo no tenía el fundamento necesario en matemáticas para tomar ese curso. And I never forgot Y nunca me... that the teacher was speaking about what comes before 0.0. Y nunca me olvidé de cuando el maestro empezó a hablar de qué es lo que viene antes de 0.0. I didn't know what in the world they were talking about. Yo no sabía de qué estaban hablando. So I raised my hand. Así que yo levanté mi mano. I said, I don't know what comes before 0.0. Y yo le dije, yo no sé de qué están hablando, no sé qué viene antes de 0.0. Everybody laughed. Todo el mundo se rió. But I didn't let that stop me from asking questions. Pero yo no dejé que eso me parara de hacer preguntas. Because I knew I had to learn and pass that course. Porque yo sabía que yo tenía que aprender y pasar ese curso. So we all want to pass the course of life with abundant life. Y todos queremos pasar el curso de la vida abundante. So I encourage you to be thinking as we're speaking about this most important subject. Así que yo los exhorto a que ustedes estén pensando mientras estamos hablando de este tema tan importante. Now, the angels, they are much stronger than us. They excel in strength. Así que los ángeles son mucho más fuertes que nosotros. Ellos se exceden en fortaleza. But they do all the commands that God gives them. Pero ellos obedecen todos los mandamientos que Dios les dice. But they're listening to the voice of His Word. Pero están escuchando la voz de su palabra. We have to understand that in this universe that God has created, Tenemos que entender que en este universo que Dios ha creado, it's a listening universe. es un universo que escucha. It's listening. Está escuchando. And the spirit realm is listening Y el reino espiritual está escuchando to what mankind is saying. lo que la humanidad está diciendo. And so it's so important Sí que es that tan importante we learn to speak the word of God.
que aprendamos a hablar la palabra de Dios. Now, many people say, well, if I speak the word of God, Mucha gente dice, si yo hablo la palabra de Dios, an example, if Un I ejemplo. say, I thank you, Lord, I know I am healed. te doy gracias, Señor, que yo sé que yo he sido sanado, But I have every sign that I'm not healed. pero yo tengo todos síntomas de que no estoy sanado. People think that they are telling a lie La gente cree que están diciendo una mentira, because in the natural reality, they are sick. porque en la realidad natural están enfermos. But the Word of God says, by His stripes, you were healed. Pero la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido sanados. So they think if they say they're healed, they're telling a lie. Así que ellos creen que si dicen que están sanados, están diciendo una mentira. But it is so important for people to know that we are not in denial. If we are sick, Así que es tan importante que nosotros sepamos que no estamos negando si estamos enfermos, if we have a sickness, a disease, or we're in pain, si tenemos una debilidad, una enfermedad o tenemos un dolor and we say what the Word of God says, y decimos lo que la palabra de Dios dice. we say, He took my pain away. Él se llevó mi dolor. By His stripes I was healed. Por sus heridas yo he sido sanado. We are not in denial. We are in alignment with the Word of God. We are lining ourselves up with the truth. No estamos en negación, es que estamos alineándonos nosotros con la palabra de Dios. And it's important to know this, Así que es importante que sepamos esto, because if we don't know that we are consciously aligning with the truth of God's Word, porque si no sabemos que nos estamos alineando conscientemente con la verdad de la palabra de Dios, that our intention is not lying, it is alignment. así que nuestra intención no es mentir, sino que es alinearse. Now, in the natural realm, En el reino natural, it may be true that you are sick, es posible que usted esté enfermo, es verdad, but it is the alignment with the spiritual realm and the kingdom of God pero es la alineación con el reino espiritual y el reino de Dios that brings to you que le trae a usted the literal fact of the fact that you are now healed. It causes you to become healed. el hecho literal de que usted está sanado. Le causa a usted estar sanado. And it also Y también causes God to send His power into your body, causa que Dios envíe su poder a su cuerpo. or send the angels to minister to you. Y también enviar los ángeles a ministrarle a usted. Now, many of you listening to this Quizás muchos de ustedes que están escuchando esto may have heard of the great minister Catherine Coleman. quizás han escuchado del gran ministro Catherine Kuhlman. She died and went to be with the Lord many years ago. Ella murió y fue con el Señor hace muchos años. But she had a great miracle ministry. Pero ella tuvo un gran ministerio de milagros. And she wrote in one of her books Y ella escribió en uno de sus libros that the majority of people who received the miracles when they came to her ministry que la mayoría de las personas que recibieron sus milagros cuando vinieron a su ministerio actually received the manifestation of the miracle later that night when they were at home in bed. que actualmente ellos recibían la manifestación de su milagro más tarde esa noche cuando ya estaban en su casa, en su cama. Because the people testified Porque la gente testificaron that they felt that their body was being operated on.
que ellos sentían que su cuerpo estaba pasando por una operación. They felt hands working all over their body. Ellos sentían como si hubieran manos que estaban sobre todo su cuerpo. There was nothing to be seen. No había nada que se pudiera ver. But she said the angels came and ministered and did whatever needed to be done to get their body healed. Ella dijo que los ángeles venían y hacían todo lo que era necesario para que sus cuerpos fueran sanados. My father was a doctor Mi papá era un doctor and a surgeon, y un cirujano. and he told our family many times Y él le dijo a su familia muchas veces that he believed in celestial surgeons, que él creía en cirujanos celestiales. and that even as he operated on people, Y aun cuando él hacía la cirugía en personas, he could feel his hands being guided. él sentía como si sus manos fueran guiadas. And he was 100% convinced that angels were involved in the surgery with him. Y él estaba convencido 100% de que había ángeles que estaban involucrados en la cirugía que él estaba haciendo. Now we know that Jesus is the healer, Claro que sabemos que Jesús es el sanador, but we have mentioned many times this week pero hemos mencionado muchas veces esta semana that the Father, the Son, the Holy Spirit, and the angels of God are all one. que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles son uno. They are extensions of Jesus. They So- are extensions of God. Son extensiones de Jesús, extensiones de Dios. Now, when we are born again, Vamos, cuando volvemos a nacer, at the new birth, when Jesus is born into our spirit, into our heart, en el nuevo nacimiento, cuando Jesús entra a nuestro corazón, His light, His life comes into us, su luz y su vida entran a nosotros and it's there to remain with us for the rest of our life. y está ahí para quedarse en nosotros el resto de nuestras vidas. And we realize that He provided so many things for us that we need in this earth. Y nos damos cuenta de que Él ha provisto tantas cosas para nosotros mientras estemos aquí en esta tierra. He took our sorrows, Él tomó nuestras penas, our pains, nuestros dolores, our lack of peace, nuestra falta de paz, our sicknesses, nuestras enfermedades, our diseases. nuestras flaquezas. When you think of all the different things in this life that trouble us, Cuando usted piensa en todas las cosas en esta vida que nos atacan, we could be here forever talking about the situations that rob us of peace. podríamos estar hablando aquí por mucho tiempo de las situaciones que nos roban de la paz, That cause us pain, que nos causan pena, that actually bring about sickness and disease in our life. y que conllevan enfermedad y flaquezas en nuestra vida. Sorrow, anger, frustration, Pena, ira, frustración, all bring pain and stress. el estrés, todos traen dolor. All of these things open the door for sickness and disease Todas estas abren la puerta a las enfermedades, a las debilidades, because they break down our immune system, porque corrompen nuestro sistema inmunológico. and the door is open for any kind of sickness, disease, or wrong thing to come into our life. Entonces la puerta se abre para todo tipo de flaquezas y debilidades para que entren en nuestra vida. But to consider that the Lord also sends angels to help us in these situations. Pero también sabemos que el Señor envía a ángeles para que nos ayuden en estas situaciones.
Now, the scriptures only come alive to us when we are quickened. The Holy Spirit is the one who quickens the word, makes it alive to us. Las escrituras vienen a ser vivas en nuestras vidas solamente cuando el Espíritu quickens. La aviva esa palabra en nosotros. Now, when we speak the word, Ahora, cuando hablamos la palabra, it quickens it within us too. también se aviva dentro de nosotros. That is why it is so important to speak the word. Por eso es tan importante que nosotros hablemos y declaremos la palabra. The scripture in Psalm 103, La escritura en el Salmo 103, it says that the angels do God's commandments. que dice que los ángeles cumplen los mandamientos de Dios. What do you think God is commanding the angels to do? What do you think? ¿Qué es lo que usted cree que el Señor le está diciendo a los ángeles que haga en su vida? Well, I don't think they're preparing food and setting the table. Yo no creo que estén preparando la comida y preparando la mesa. I don't think they're fetching water. Ellos no están buscando agua. I don't think this is their job is to minister to us. Yo creo que su trabajo es ministrarnos a nosotros. God has angels that do certain things in the heavens for him, but he has many angels that do things to serve us on earth. Dios tiene muchos ángeles que hacen cosas para Él en los cielos, pero Él también tiene ángeles para servirnos a nosotros aquí. Now, Jesus, in speaking to his disciples, Jesús, hablándole a sus discípulos, said to them one day, les dijo un día, "Whom do men say that I am?" ¿quién es que los hombres dicen que soy yo? And they said, "Oh, well, some feel you're a prophet, some people think you're Jeremiah, some think you're John the Baptist." Algunos creen que tú eres un profeta, algunos creen que tú eres Jeremías o Juan el Bautista. But he said, "But who do you think I am?" Pero Él les dijo, ¿pero quién creen ustedes que soy yo? And if we know that Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Pero sabemos que Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. And Jesus said, "You know, flesh and blood did not reveal this to you, but my Father which is in heaven." Y Jesús le dijo, carne y sangre no te reveló esto, pero mi Padre que está en los cielos. And then he goes on to say, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah." Entonces le dijo, bendito eres tú, Simón Bar-Jonas. And he said, "You are Peter, but upon this rock I am going to build my church." Entonces le dijo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail against the church that I built. Y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia que yo voy a construir. Now, many times men try to build the church. Muchas veces los hombres tratan de construir la iglesia, But it does not work that way. pero no trabaja de esa manera. Jesus is only talking about the church that he builds. Jesús está hablando de la iglesia que Él construye. And he is speaking about the church that is built on the rock. Y Él está hablando de la iglesia que está construida sobre la roca. Now we look at Jesus as the rock of our salvation. Y miramos a Jesús como la roca de nuestra salvación. But I think that it is very important when we use the word rock, Pero creo que es muy importante cuando utilizamos la palabra roca, because rock, the word rock, porque la palabra roca has a universal meaning. tiene un significado universal. It is the principle of a foundation. Es el principio de un fundamento. So Jesus is saying,
to enter into the kingdom of God, to use the keys of the kingdom, Jesús está diciendo que para entrar en el reino de Dios, para utilizar las llaves del reino, you need a solid rock foundation tiene que tener un fundamento sólido de roca in me. en él. You need a solid rock foundation concerning the kingdom of God. Tiene que tener un fundamento sólido concerniente al reino de Dios, Because the church cannot be built porque la iglesia no puede ser construida unless it is built upon a solid rock foundation. a menos que no sea construida sobre un fundamento de roca sólida. A solid rock foundation of every important subject in the Bible. Un fundamento de roca sólida sobre todo tema en la Biblia. And for this reason, Y por esta razón, Jesus wants the church built to be so strong. Jesús quiere que la iglesia esté construida y que sea tan fuerte. It gives the example. Él da el ejemplo When the house is built on the rock, de la casa que fue construida sobre la roca. and the rains and the winds come and beat and beat and beat upon it. Y las lluvias y los vientos golpearon y golpearon y golpearon la casa. It does nothing to it, it's still standing. Pero no le hizo nada a la casa, todavía estaba ahí. But if Correcto. it's built on sand, Pero si la casa está construida sobre arena, sand is not a solid foundation. la arena no es un fundamento sólido. We use the expression sifting sand. Utilizamos la expresión de arenas movedizas. If you go to the desert where there's a lot of sand, Y si usted va al desierto donde hay mucha arena, you see there's a lot of winds in the desert. también ve que hay mucho viento en el desierto. And the winds cause the sands to shift. Y los vientos hacen que las arenas se muevan. So there is no solid foundation. Así que no hay un fundamento sólido. And so, for this reason, these subject matters are so very important. Así por esto es que este tema de esta noche es tan importante. And we not say they are not important, because they are important, because they are those foundational understandings Porque no podemos decir que no es importante porque son ese fundamento de entendimiento that allow us to be built up in such a way que nos permite que seamos edificados de tal manera that nothing can take us down. que nada nos puede derrocar. But because Peter had that revelation, Pero porque Jesús tuvo esa revelación, that the Lord gave him the revelation of who Jesus truly was, de que el Señor le dio esa revelación de quién Jesús era verdaderamente, he said, I'm going to give you the keys of the kingdom. Él le dijo, te voy a dar las llaves del reino. Now, I'll come back to that in a moment. Así que voy a volver a eso en un momento. In the Gospel of John, chapter 18, verse 36, En el Evangelio de Juan, capítulo 18, Jesus versículo 36, is speaking to Pilate. Jesús está hablando a Pilato. Pilate has asked Jesus if he is the king. Y Pilato le preguntó si él era un rey. And Pilate is saying, you know, I have power over you. Y Pilato le está diciendo, mira, yo tengo poder sobre ti. But Jesus says to Pilate, Pero Jesús le dijo a Pilato, my kingdom is not of this world. mi reino no es de este mundo. If it were, my servants would fight that I should not be delivered to the Jews. Si fuera de este mundo, mis servidores te impedirían que tú me entregaras a los judíos. Now, Jesus' servants are angels.
Los servidores de Jesús son ángeles. So we have been calling the angels this week our ministering servants. Our ministering spirits are there to serve us Hemos in estado, whatever we need. hemos estado llamando a los ángeles nuestros ministros espirituales, ministros que nos sirven para todo lo que necesitamos. In the morning session, we spoke about the necessity of understanding the role of servants. En la sesión de esta mañana hablamos de la necesidad de entender el rol o función de servidor. Jesus is saying that Jesús está diciendo in his kingdom, que he en su can reino call upon his servants. Él puede llamar a sus servidores And the servants would deliver him from being handed over to the Jews. y sus servidores impedirían que él fuera entregado a los judíos. Pilate said, well, you king? Y Pilato le dijo, ¿es que tú eres un rey? And he said, well, to this end was I born. Y él le dijo, para este propósito yo he nacido And for this cause I came into the world, y por esta razón es que he venido al mundo, that I should bear witness to the truth. para dar testimonio de la verdad. And everyone who is of the truth hears my voice. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. So, also, También Jesus tells Pilate, Jesús le dice a Pilato, you could have no power at all over me, le dijo que tú no puedes tener ningún poder sobre mí, except it is given you from above. excepto te sea dado de las alturas. Now, Jesus came to suffer and die. Ahora Jesús vino para sufrir y morir. And this is why he didn't call on his servants to deliver him. Y por eso es que él no llamó a sus servidores para que lo liberaran. But he died in our place. Pero él murió en nuestro lugar. He suffered because of our sins. Él sufrió por nuestros pecados. He secured forgiveness for every one of us for our sins. Él aseguró el perdón para todos nosotros por nuestros pecados. And all of this was to bring us into his kingdom. Y todo esto para traernos a su reino. So this night we are a part of Jesus' kingdom. Así que en esta noche nosotros somos parte de este reino de Jesús. And because we are a part of his kingdom, Y porque somos parte de su reino, we can call upon our ministry servants. We call upon them in the name of Jesus. es que nosotros podemos llamar a nuestros servidores en el nombre de Jesús, estos servidores angelicales. But Jesus is saying something more to Peter here. Pero Jesús le está diciendo algo más a Pedro también. There are many keys to the kingdom, Él ha dicho que hay muchas llaves a este reino, but the major master key pero la llave maestra is what we call binding and loosing. es lo que nosotros llamamos atar y desatar. Jesus said, what things soever you bind on earth Jesús dijo, lo que quiera que tú ates en esta tierra shall be bound in heaven, será atado en los cielos, and what things soever you loose on earth shall be loosed in heaven. y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos. Now, we bind the enemy. Así que nosotros atamos al enemigo We bind satanic forces. y nosotros atamos poderes satánicos. We bind demonic forces. We bind evil spirits. Y nosotros atamos fuerzas demoníacas y espíritus malignos. And we bind them from speaking to people
I bind them from speaking lies to people in the name of Jesus. Y nosotros las atamos de hablarle mentiras a la gente. Yo los mando a callarse de hablarle a la gente mentiras. We need to understand in all areas in which we can bind the enemy. Tenemos que entender cuáles son todas las áreas en que podemos atar al enemigo. We bind their operation. Tenemos que atar su operación. These are operations of angels against us. Estas son operaciones de ángeles en contra de nosotros. We must believe we have been given the authority to bind them. Tenemos que creer que nosotros hemos recibido la autoridad de atarlos. Jesus has given us authority. Jesús nos ha dado autoridad. Authority to use his name Autoridad para utilizar su nombre, to bind them. para atarlos. We may not have the power to do it, Quizás nosotros no tengamos el poder de atarlos, but we do have the authority. And I tell you that when we bind it, the angelic forces of heaven have the power to see that they are bound. y nosotros This is the action from heaven. cuando los atamos, las fuerzas angelicales tienen entonces el poder, que ellos sí tienen el poder de atar esas fuerzas demoníacas. Now, we exercise the authority on the earth. This is our role. Nosotros somos los que ejercitamos este rol o función de atar esos poderes demoníacos, es nuestro rol. And the moment we exercise that authority, heaven sees to it that they are bound. Y cuando nosotros ejercitamos esa autoridad, los cielos se aseguran de que sean atados. And I am telling you that the angels do this binding. Y yo les estoy diciendo que son los ángeles que hacen este atar de esas fuerzas. You say, well, give me a scripture. I will. Y usted quizá diga, dame una escritura de eso, y lo voy a hacer. We read in the book of Revelation Leemos en el libro de Revelación that the great angel comes down, takes the devil, and binds him que un ángel que viene de los 1,000 cielos years. y viene con una cadena y ata a Satanás por 1000 años. So you can see this is the angelic role behind the scene. Así que usted puede ver que esta es la función angelical que nosotros no vemos. But then he says, what things soever you loose on earth Pero también dice que aquello que tú desates en la tierra shall be loosed in heaven. va a ser desatado en los cielos. Let's take an example of a sickness, the operation of a sickness in a body. Vamos a tomar el ejemplo de la operación de una enfermedad en un cuerpo. And we bind that operation of that sickness in someone's body in the name of Jesus. Y nosotros atamos la operación de esa enfermedad en el cuerpo de alguien en nombre de Jesús. And heaven binds it from operating. Y los cielos lo atan de operar. But then we do not stop by binding, we loose the person. Pero no solamente paramos en atar, pero también desatamos a la persona. And heaven looses the disease. Y los cielos desatan la enfermedad fuera de la persona. These are marvelous things. Estas son cosas maravillosas. They are marvelous in our eyes. Son cosas maravillosas en nuestros ojos. We should be in awe of the salvation Nosotros debemos estar asombrados de nuestra salvación that God has given us. que Dios nos ha dado. As Jesus said, I am building Porque Jesús dijo que yo estoy construyendo a body un cuerpo on this earth en esta tierra that is just like me, que es justo como yo, that has the power, the authority, the understanding
that I have. que tienen el poder, el entendimiento, la autoridad que yo tengo. I am building a body on this earth Yo estoy construyendo un cuerpo en esta tierra that can function in this earth que puede funcionar en esta tierra in the same way that I functioned when I was on earth. de la misma manera que yo funcionaba cuando yo estaba en la tierra. But I want you to know that the risen Christ Pero yo quiero que ustedes sepan que el Cristo resucitado is greater and more powerful than the one that walked on the earth before the resurrection. es más grande y más poderoso que el que caminó en la tierra cuando estaba en su cuerpo. And as he is now in heaven, Y ahora donde Él está en los cielos, so are we in this world. ahí también nosotros estamos ahora que estamos aquí en este mundo. So between where each of us is at the moment Así que entre nosotros que estamos en este momento, to where we can become, a donde nosotros podemos estar, because God looks at us as a finished product, porque Dios nos mira a nosotros como un producto terminado, but if we do not look at ourselves as the finished product, pero si nosotros no nos vemos como el producto terminado, it's because we do not perceive the work of Jesus as having been finished. es porque nosotros no percibimos o nos damos cuenta de la obra de Jesús que Él ha completado. And you see, the work of Calvary was finished. Y usted tiene que ver que el trabajo del Calvario está completado. Jesus' final words were, "It is finished." Las palabras finales de Jesús fue, está terminado. So all the penalties of sin Así que todas las penalidades del pecado have been paid, han sido pagadas and all the blessings of endowment of power and authority over all the enemy has been granted to the risen body of Christ. y todas las bendiciones de otorgar poder han sido ya sueltas sobre el cuerpo de Cristo. So the scripture says Así que las escrituras dicen that when Jesus was raised from the dead, his body was raised with him. que cuando Jesús resucitó de los muertos, su cuerpo también fue resucitado con Él. But Paul says, if you then be risen with Christ, Y por eso Pablo dice, si entonces has sido resucitado en Cristo, seek the Y con things Cristo. above. piensen en las cosas de arriba. Let your affection be on the things about heaven Y pongan sus afecciones en las cosas de los cielos and not so much about earth, y no tanto de las cosas de esta tierra. because we are to perceive that, and to not only to, if we perceive what has been done for us, Es porque nosotros tenemos que acatarnos y percibir qué es lo que ha sido hecho por nosotros. then we can see Entonces podemos ver what our role is on this earth. cuál es nuestro rol en esta tierra, nuestra función. If we do not perceive, Si no nos percatamos, then we cannot see. entonces no podemos ver. So, angels are a part of the host of heaven, Así que los ángeles son parte de las huestes celestiales, brought into existence by God que, to serve God que fueron creados por Dios para servir a Dios in many different kinds of capacities. en muchas capacidades diferentes. Now, Jesus Así que Jesús received a resurrected body. recibió un cuerpo resucitado. One day we will have a resurrected body also. Y un día nosotros también vamos a obtener un cuerpo resucitado. But Jesus right now physically is in heaven.
Pero Jesús ahora mismo físicamente está en el cielo. And he said, it is expedient that I go to heaven so that the Holy Spirit can be sent down to every one of you. Y él dijo que era urgente que él subiera a los cielos para que el Espíritu Santo descendiera sobre todos ustedes. But he said, I'm not leaving you alone. Y nos dijo que no nos iba a dejar solo. I am leaving you with all the assistance that you could possibly ever need. Yo los estoy dejando con toda la asistencia que en cualquier momento usted necesitara. Now, Jesus' body is not everywhere. Y vamos a decir, el cuerpo de Jesús no está en todos lados. His spirit is everywhere in us, Su not in the espíritu world. está en todos lugares, en nosotros, en el mundo. The Holy Spirit has come into the world, El Espíritu Santo ha entrado al mundo, but his body is not everywhere in the world. pero su cuerpo At no all está en times. todos lugares en el mundo, en todo momento. His body is not omnipresent all over the world at all times. Su cuerpo no está omnipresente en todos lugares del mundo, en todo tiempo. For this reason, he has angels placed all over the world. Por eso Él ha puesto ángeles por todos lugares en el mundo. They will hearken as we ask the Father to send them to do something for us or help us in a need. We can ask the angels to help us in many different ways in the name of Jesus. Ellos van a escuchar la voz del Padre, según nosotros clamamos a Él y le pedimos por ayuda angelical, y ellos van a hacer lo que el Padre dice y nos van a ayudar en todo momento. Now, Jesus also gave us this extraordinary insight into the power of words. Jesús también nos dio este entendimiento extraordinario del poder de las palabras. Words that you believe. Palabras en las que usted cree. He said, verily, verily, I say to you, Y Él nos dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo a ustedes, whosoever shall speak to this mountain, el que quiera que le hable a esta montaña, and tell it to be cast into the sea, y le dice que se eche al mar, and shall not doubt in his heart y no what he dude, says, y no dude en su corazón lo que está diciendo, he shall have what he says. él va a obtener lo que dice. Now that's a mighty thing. Eso es una cosa poderosa. This is a faith issue. Esto es un asunto de fe. It's, do we believe these words of Jesus? Es que nosotros creemos verdaderamente estas palabras de Jesús. Do you believe that you can speak to a situation? ¿Usted cree que usted le puede hablar a una situación? That you can command the situation? ¿Que usted puede ordenar a una situación? That you have a faith that is able to command something to move out of the way? ¿Que usted tiene el poder de palabra y de fe de ordenar que algo se remueva de su sitio? Well, I'm telling you that if you speak to a situation and command that situation to obey you, Y yo le estoy diciendo que si usted le habla a una situación y usted ordena que esa situación le obedezca, and you believe that it is going to obey you, y usted cree que le va a obedecer, then I tell you that behind the scenes, the angels are going to fulfill your command. entonces yo les digo que en el área invisible los ángeles van a asegurarse de que su mandamiento se cumpla. It says that the angels hearken to the commands of God. Y dice la palabra que los ángeles obedecen los mandamientos de Dios. We've said that the Father, the Son, the Holy Spirit, the angels are all one. Y hemos dicho que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles son todos uno. Jesus is one with His Word. Y Jesús es uno con su palabra. To become one with this Word, Para llegar a ser uno con su palabra,
to speak to the mountain, tell it to be removed, and it be removed. Para hablarle a la montaña, decirle que se mueva y que se mueva. The angels will answer that command, because this is the command that is one with the Word of God and one with God. Son los ángeles que van a cumplir esa orden, porque esa palabra es uno con Dios y Dios es uno con su palabra. This is very, very important thing to say. Esto es algo muy importante decir. Now, very interesting verses in the first chapter of the book of Daniel. Hay unos versículos muy interesantes en el primer capítulo del libro de Daniel. It speaks about King Nebuchadnezzar Habla del rey Nabucodonosor that invaded Jerusalem, que invadió Jerusalén, took the city captive, took all of the holy instruments out of the temple, tomó cautiva la ciudad y se llevó todos los utensilios del templo and carried away many of the young children in Jerusalem who were of royal blood. y se llevó a muchos de los jóvenes de Jerusalén que eran de sangre real, Children who were of the seed of the kings of Israel. jóvenes que eran de los hijos de los reyes de Israel. And in those children were Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Y entre esos estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Abednego. And they were the eunuch of King Nebuchadnezzar was to search for children who had wisdom, abilities, the ability to stand in the presence of royalty, Entonces el eunuco de Nabucodonosor, la responsabilidad de él era de buscar de estos jóvenes que tenían sabiduría, que tenían habilidad de estar parados ante el rey. So initially they were bright children, Y inicialmente eran muchachos brillantes, gifted children, con dones, dotados. but when they were put in the household of Nebuchadnezzar, Pero cuando se los pusieron en la casa de Nabucodonosor, they were being prepared to serve Nebuchadnezzar. ellos estaban siendo preparados para servir a Nabucodonosor. And we know that the eunuch brought food for them, the king's food, and Y sabemos que el eunuco le trajo comida del rey para alimentarlos. but because Daniel was filled with wisdom, Pero porque Daniel estaba lleno de sabiduría, he didn't say, no, I can't eat that, that's forbidden. No, he wasn't stupid. él no dijo, no, yo no puedo comer eso, no pueden servir eso. Él no era estúpido, No, he was wise. él era sabio. He just said, well, I know what you think about this, but really, if you would trust me and let me just eat this for a while and just prove, and you see if what I'm saying is right. Y él le dijo, bueno, sí, yo entiendo por qué, pero déjame ver de otra manera de hacerlo, déjame comer una comida diferente y mira tú si esta otra comida es más beneficiosa para nosotros. I think his way is part of how God was able to give Daniel favor with the eunuch. Así que la manera en que él se relacionó con el eunuco fue parte de cómo Dios lo estaba usando, dándole favor con el eunuco. Now we have to realize that these young Hebrew boys, they chose to serve God with all of their heart. Así que tenemos que percatarnos de que estos jóvenes hebreos querían servir a Dios con todo su corazón. And they also chose to serve the king
as it did not interfere with their serving God. Y ellos también decidieron servir al rey mientras no hubiera un conflicto con servir a su Dios. But because they were obedient to God, Pero como eran obedientes a Dios, if you read a little farther, si usted lee un poquito más adelante, now we already know that they were smart. ya sabemos que eran inteligentes, But then God made them 10 times smarter than everyone else. pero entonces Dios los hizo 10 veces más inteligentes que todo el resto de los sabios. Now I'm going to share with you Yo voy a compartir con ustedes a personal testimony. un testimonio personal. There was someone in my family Había alguien en mi familia that had a very, very difficult time que tenía un tiempo difícil learning math. aprendiendo matemáticas. They really struggled to understand a lot of different things in math. Ellos estaban luchando, tratando de entender muchos principios de matemáticas. So I asked the Lord Así que yo le pedí al Señor to send an angel to help them, to inspire them to have a greater understanding of the subjects in math. Yo le pedí al Señor que enviara un ángel para que los ayudara a tener un mayor entendimiento de las matemáticas. And all of a sudden, Y de momento, they understood perfect. entendieron perfectamente la matemática. So I believe Así que yo creo that as the Lord told Brother Hagen, que según el Señor le dijo al hermano Hagen, that he could ask the angels to bring him increased finances, que él podía pedir para que los ángeles le trajeran un aumento de finanzas. when I learned that years ago, listening to Brother Hagen, Cuando yo aprendí eso hace muchos años escuchando al hermano Hagen, I realized that we could request increased intelligence. así que yo me di cuenta que nosotros podíamos pedir por un aumento de inteligencia, Increased comprehension, un aumento de entendimiento, increased abilities un aumento de habilidades, in many different areas, increased wisdom, knowledge, understanding of the things of God. un aumento de sabiduría y conocimiento en las cosas de Dios. Because this is the prayer of Ephesians. Porque esta es la oración en Efesios, That Paul says to pray that the eyes of your understanding be opened. que Pablo dice que oren para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Now that does not mean that because we ask the eyes of our understanding be open concerning the purposes of God, that we cannot ask for the eyes of our understanding to be open in other areas that we need help in this life. Eso no quiere decir que porque nosotros estamos pidiendo a Dios que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender la palabra de Dios, no podamos también pedir para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender otras materias en la vida. I thank the Lord for these things. Yo le doy gracias al Señor por estas cosas. But now, if we speak words that are contrary to the Word of God, Ahora, si hablamos palabras que son contrarias a la palabra de Dios, the Word of God says one thing about us, and we start to say something else that is not in the Word of God about us. y la palabra de Dios dice algo con respecto a nosotros, pero nosotros decimos algo que es contrario con respecto a nosotros, contrario a la palabra de Dios. You have to realize that God has a one particular divine purpose concerning all of us. Usted tiene que darse cuenta de que Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. And that purpose is Y ese propósito es that we be conformed completely
to the image of Jesus Christ. Y este propósito es que nosotros seamos conformados completamente a la imagen de Cristo Jesús. That means everything that is about us that is not 100% like Him has to go. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con nosotros, que no es un 100% como Él es, tiene que salir de nuestra vida. So that we are truly His body. Para que seamos nosotros verdaderamente su cuerpo. You know, we know today in science Y sabemos hoy en día en la ciencia that you can take one cell of something and create the entire body from the one cell. que usted puede tomar una célula de un cuerpo y crear un cuerpo entero de esa célula. So we look at ourselves as cells in the body of Christ. Así que nosotros nos vemos como células del cuerpo de Cristo We have to be one. y tenemos que ser uno. So we must speak the word, but when we say something different, Y tenemos que hablar la palabra de Dios, pero cuando decimos algo diferente, as we use the scripture from Exodus 23, we provoke the angels. como dijimos en la lectura de Éxodo capítulo 23, entonces nosotros provocamos al ángel. We have given into our emotions, our feelings, what we see with our eyes. We are living totally from a natural perspective. Nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que vemos con los ojos. Entonces estamos viviendo de una manera totalmente diferente a lo que Dios nos está llamando a hacer. But we must realize that first and foremost, we are spirit beings. Así que tenemos que darnos cuenta de que primeramente somos espíritus. We are living in a natural body, but we are spirit beings. Estamos viviendo en un cuerpo natural, pero somos seres espirituales And we possess y poseemos a soul, un alma a mind, a will, intellect, and emotions. que es mente, emociones, intelecto, voluntad. So, when we speak the word of God, we are, in a sense, calling on heavenly assistance. Así que cuando hablamos a la palabra de Dios, estamos en un sentido llamando por asistencia celestial. But when we speak words that are contrary to the word of God, Pero cuando hablamos palabras que son contrarias a la palabra de Dios, our angels are just there and they do not help. entonces nuestros ángeles están ahí y no tienen nada que hacer. Now, you could say, well, you know, I just feel terrible today and I know I'm healed, but I feel terrible. Usted puede decir, sí, pero es que hoy me siento terrible y yo sé que estoy sanado, pero me siento terrible. Many people say that. Muchas personas dicen eso. I lack this, but I know I've got it. I know I've got it, but I don't have it now. But I know I've got it. Y algunas personas dicen, sí, es que me falta esto, pero sí, yo sé que lo tengo, pero sí me falta esto. Well, the angels are not interpreters. They are not interpreting what you mean by what you say. Los ángeles no son intérpretes de aquellas cosas que usted está diciendo y cuál es el significado de ellas. They're only acting on behalf of what you say, not by what you might mean by what you say. Ellos solo pueden actuar de acuerdo a lo que usted dice, no de acuerdo a lo que usted quiere decir, el significado que usted quiere darle. For this reason, it is so very important Así por esta razón es tan importante to know that the Word of God tells us we're going to be judged by every single word that comes out of our mouth. que sepamos que la palabra de Dios dice que vamos a ser juzgados por toda palabra que salga de nuestra boca. We're going to be judged by every foolish jesting that we do. Y vamos a ser juzgados por cualquier
bromear y cosas de ese tipo que nosotros hagamos. Because the entire kingdom of God functions on words. Porque todo el reino de Dios funciona con respecto a palabras. The rule of the kingdom is the rule of the word of God. El regir del reino es el regir de la palabra de Dios. And we need to understand that all these things that we are doing are part and parcel of the realities that we live in the natural world today. Y todas las cosas que estamos haciendo son parte íntegra de las cosas que nosotros vivimos en el reino que vivimos hoy. So, you can bind an opposing spirit Así que usted puede atar a un espíritu que se le opone, that's working against you, but when Está you trabajando bind contra that usted. opposing spirit, ¿no? you must by all means loose ministering spirits to work with what you need to be done on your behalf. Usted puede atar espíritus que están en contra de usted, pero usted también tiene que desatar a espíritus que le van a ministrar a usted lo que usted necesita. You realize that when you are binding, Usted se da cuenta que cuando usted ata, you are speaking specifically. usted está hablando específicamente. Like, I have taught people for years Yo le he enseñado a la gente por años, when they have not been able to see a member of the family or person they care for has been resistant to the gospel. y cuando han pasado por la experiencia de que hay un miembro de la familia que ha resistido el evangelio, Many times it's when people are near death and they have never accepted the Lord. muchas veces las personas están cerca de la muerte y nunca han aceptado al Señor. And people have prayed and prayed and prayed for years Y la gente for these people to receive salvation. han orado por muchos años para que estas personas reciban al Señor. But you're praying for someone to receive salvation. You're asking God to save them. Así que si usted está orando para que una persona reciba al Señor, usted está pidiendo al Señor que los envíe. You're asking God to do something He's already done. That's not a correct way to pray. Y el Señor ya ha hecho algo al respecto, así que le está pidiendo a usted que haga algo que ya hizo. Eso no es la manera de orar correcta. So I've taught people Así que yo le he enseñado a la gente to bind a atar the hindering and blinding spirit that has blinded the person and hindered the person from realizing the necessity of their salvation. And I have then loosed the person for salvation, loose ministry spirits to go forth and minister to them in the name of Jesus. Entonces yo les he enseñado a que aten a esos espíritus malévolos que han cegado su entendimiento, que los han mantenido en tinieblas y que también suelten esos espíritus que le vayan a ministrar el entendimiento de la necesidad que ellos tienen de salvación. There's not one place in the Bible where anybody prayed for somebody to get saved. No hay ningún sitio en la Biblia donde dice que nosotros tenemos que orar para que una persona se salve. But there are many places when the words of the gospel have been exercised and the person has received the gospel. Pero hay muchos lugares en la Biblia donde la palabra de Dios ha sido declarada y las personas han recibido el Evangelio. Okay, we've said quite a bit this evening, Así que hemos dicho mucho en esta noche and now I think it's time to talk about these things. y yo creo que este es el momento de hablar de estas cosas. If you'd like a further explanation or some other questions have occurred to you, please feel free to ask. Así que ustedes quieren una explicación de algo o tienen algo de qué hablar de lo que hemos hablado esta noche, por favor, siéntanse libres de preguntar, comentar.
Preguntas. Este es el momento.